debe de ser una fábrica de iglesias, ¿no? Y pedí que me dieran esa oportunidad, poder concentrarme, y de ahí se fue desarrollando esto que bien presentaba el pastor Salguero, que es plantación de iglesias. Un dato interesante, este proceso que el pastor nos presentaba y que van a encontrar ahí en el folleto, ya está en unas 6 provincias. Y como fruto de ese trabajo ya tenemos 346 sembradores, ¿sí?, o plantadores de nuevas iglesias, que cuando pensamos, muchos son matrimonios, llegamos a 216 nuevas iglesias en potencia. ¿Algún gloria a Dios? Amén. Esto fue un aplauso. Esto nos alentaba, porque nada más estos procesos están en 6 provincias y en 6 meses. Y calculen ustedes, esto es potencial, porque son 12 meses de acompañamiento para que nazca esa nueva congregación, pero ya tenemos aproximadamente el 10% de la cantidad de iglesias que nuestra fraternidad tiene. En 6 meses se están gestando. Definitivamente debe haber muchos ministerios que ya están en un proceso de plantación de iglesias. Queremos que lo sigan haciendo como ustedes lo vienen haciendo. Pero aquel que tiene la inquietud, y miren, algo interesante al respecto, mientras siguen pensando las preguntas, una estadística mundial es esto. El 79%, el 80%, de las congregaciones tienen entre 1 y 200 personas en el mundo, un promedio. Después el 19% tienen de 200 a 1.500 personas. Y solo el 1% tienen más de 1.500 personas. Es decir, que eso es un promedio general. Puede ser más, menos. Lo digo otra vez. Es decir, el 80% son congregaciones de 1 a 200. El 19%, el siguiente, son de 200 a 1.500. Y luego solo el 1% de 1.500 o más personas, ¿no? Entonces es muy importante saber qué es lo que Dios me da a mí para hacer. Ustedes dieron los talentos, a uno el Señor le dio 1, al otro le dio 5, al otro le dio 10. Y creo que una de las cosas peores que como pastores todos tenemos que superar es concentrarnos en lo que Dios nos dio a nosotros. No fuimos llamados a tener éxito, fuimos llamados a ser fieles. Es decir, ¿qué me dio para ser a mí? De repente soy un pastor de 200 personas, o de 500, o de 300, o de 1000. Pero decir, Señor, esto es lo que me has dado a mí. Ahora, nunca hay límite en la capacidad de reproducción que vos tenés. ¿Por qué? Porque si el 80% son iglesias hasta 200 personas, ¿cómo puede multiplicarse esa congregación? Bueno, el plan bíblico, ¿cuál es? Abriendo nuevas iglesias, enviando obreros para que ellos puedan crecer. Amén. Y yo lo he vivido en los últimos años más intensamente. Es decir, gente preciosa que ha estado al lado mío, luego de muchos años, que me acompañan, han sido leales, fieles, pero llega un momento que les debe de pasar. Ya saben todos tus chistes, ¿no? Si vos empezás a contar una historia, ya saben cómo termina. Ya te escucharon 50 veces. Y si encima tenés, algunos se ríen, ¿verdad? ¿No? Si hay un momento que esa gente que uno la ha motivado, lo que quiere hacer es lo mismo que te envió a hacer a vos. Y si vos no le das la oportunidad, yo no sé si te lo tengo que decir, esa persona se va a ir traumáticamente de la iglesia. No queriéndolo hacer, se va a generar un conflicto, y también a mí me ha pasado. No, al final no te va a ir bien, vas a ver, se te van a cerrar las puertas, y uno encima los termina maldiciendo. Y qué triste situación,
Porque algo que el Espíritu Santo me dijo a mí: no te podés equivocar con los que son tus hijos. Es la gente que te amó, que te acompañó, que te dio muchas veces los mejores años, sus fuerzas. Hay un momento en la vida, como pasa en lo natural. Vos tenés tu familia, ellos quieren tener su familia. Ellos quieren tener su propia posibilidad. Y creo que Plantación de Iglesias, mucho más que un sistema, es una oportunidad para todos nosotros de poder llenar la Argentina de iglesias. Y si llenamos de iglesias en la Argentina, vamos a ver una Argentina transformada. Amén. Entonces yo te aliento, ¿sí? De repente hay alguien y el Señor te está hablando que regreses, que te concentres, que lo apartes, que ores con Él. ¿Y por qué no iniciar un proceso? Y te puedo asegurar, en este proceso natural van a ser personas que te van a amar, te van a honrar, te van a respetar toda la vida. Amén. Y en eso creo que la institución, algo que siento, debe de convertirse en un facilitador de las iglesias y no un controlador. Mi visión, y les puedo asegurar, y eso me ha costado peleas, pero se los puedo decir acá porque lo he dicho en todo lugar, una institución, y más como la nuestra, después de la Iglesia Católica, es la institución religiosa más grande del país, ¿no? Y esto es motivo para que nos sintamos honrados. Pero la institución y sus líderes en todos los estamentos, nacionales, regionales, deben de concentrarse en facilitarle las cosas a los pastores y no convertirse en elementos de control, ¿no? ¿Y qué hace usted? Y usted, y usted, y usted, y usted. Y yo creo, en mi manera, creo que todos tenemos que tener un compromiso económico, pero ustedes vieron cómo pasa uno en la iglesia. Si vos tenés el corazón de la persona, tenés el bolsillo. En el buen sentido. Si vos te concentrás en amar a la gente, cuando vos tenés que comprar un terreno, ampliar, construir, la gente pone la mano en el bolsillo y aporta. Ahora, cuando vos les tocás el bolsillo, sin haber pasado por el corazón, te van a morder la mano, ¿no? Es decir, esto es lo que pasa localmente. E institucionalmente no es la excepción. Entonces, si nosotros podemos convertirnos en facilitadores, ¿sí? Yo creo que entonces podemos ver una multiplicación que no tenga límite y una familia unida, ¿no? Es decir, yo particularmente en mi congregación, que es donde tengo una primera responsabilidad, trabajo para que lo que nos unan son las relaciones y no las ideas. Ustedes saben, todos podemos pensar de una manera diferente, ¿verdad o no? ¿Sí? Yo vengo trabajando, están las asambleas de Dios de Noruega, que la mayoría de las iglesias están en el norte de la Argentina. Si ustedes leen el libro El Legado, hoy en día son como 200 iglesias. En su inicio, por lo menos el 30, eran parte fundacional de las asambleas de Dios. Los misioneros americanos se quedaron en un sector, los noruegos fueron al norte. Y en un momento se separan. Es decir, siempre que nuestra prioridad son las ideas, tarde o temprano vamos a entrar en conflicto. Porque yo lo veo así y vos tenés derecho a decir y yo lo veo de otra manera. Y en donde yo me pongo duro y vos te pones duro, donde la cosa se tensa, si alguien no afloja, se rompe. Pero en realidad, si lo que nos une son las relaciones, podemos pensar distintos y seguir unidos, ¿no? Yo la otra vez en una charla daba el ejemplo. Más allá que el pastor Hugo sea de River, y ustedes se imaginen yo, ¿no? Y así él puede tener una mirada en otro aspecto y yo tener otra, pero ya son tantos años. Es decir, yo no miro mi vínculo de filiación denominacional. Es decir, lo que me une con Hugo es mucho más fuerte que una institución, que un papel, que un protocolo, y no va eso en desmedro de lo otro. Y podemos pensar distintos, pero yo he decidido priorizar mi relación por encima de cualquier pensamiento.
Entonces creo que muchas veces, y les daba el ejemplo de Noruega, que cuántas separaciones, si leen el libro El Legado, y no es que se los quiero vender, de paso si no lo tienen, cómprenlo, van a observar cuántos desprendimientos, visión de futuro del reverendo Marc Cabrera, ¿no? Y podríamos hablar los fundadores de la santidad, el hermano Pazuelo, es decir, y cuántas otras corrientes que nacieron de la unión. Pero ¿cuáles eran las disputas? Eran las ideas y no las relaciones. Entonces yo creo que en este tiempo tenemos que fortalecer nuestras relaciones, aunque podamos pensar distintas. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, no hay problema, Aún preguntas que tengan que ver con la institución. Osvaldo es el vicepresidente nacional y bueno, tenemos el privilegio de poder escucharlo y hacerle preguntas en primera. De primera, ¿no? Él va a contestar todo. Casi me hace escupir el agua. Pues todos tienen preguntas, incluso de lo que se trató en la asamblea, y por ahí dan vueltas. Entonces, pregúntenlo con libertad, ¿sí? Y esto es un lindo ambiente. Y siempre recordando que las relaciones son lo Sí. Bueno, en cuanto a lo de la asamblea, no sé cuántos pudieron estar en Córdoba el año anterior, ¿verdad? Algunos pudieron estar. También tuvimos una asamblea y este año en Mar del Plata algunos pudieron estar. Bueno, es decir, tuvimos 2 tratamientos. Yo les digo, y esto va a título personal, es decir, yo nací en la Unión de las Asambleas de Dios y, no sé, me van a tener que sacar con una orden del juez y lo dudo, ¿no? Porque es mi casa, es mi familia. Pero sí me interesa que necesitamos, hay temáticas que necesitamos charlarlas. Y para mí una asamblea, a pesar de haber estado en muchísimas que eran muy tristes, de muy bajo nivel espiritual, donde se priorizaban posiciones y no las relaciones sobre todo, era como que en un punto nunca se terminaba definiendo nada. Y entonces el año pasado sí pudimos tener una asamblea que para mí es la oportunidad de escucharnos, ¿no? Establecimos un orden donde, por lo menos permítanme decirlo para los que no estuvieron, eran 3 minutos, este año fueron 4 minutos, fuimos mucho más generosos, que cada uno exprese su mirada, lo haga al presidente de la asamblea y no a la asamblea, que no pueda discutir, y luego de cada uno decir todo lo que siente en ese tiempo, luego que la asamblea decida. Pero es un conversar entre nosotros. El año pasado tomamos una posición acerca de el divorcio y nuevo matrimonio en pastores que ingresan en una condición civil, ¿sí? Y lo que quedamos es que si cambian ese estado civil luego de haber recibido sus credenciales, lo primero que tienen que hacer es entregar sus credenciales y van a ser considerados sus casos de manera personal. Pero el primer acto es entregar las credenciales. Es decir, en términos generales, con ese mínimo de excepciones, lo que se definió es que ese pastor que recibe una primera credencial en ese estado civil lo debe de seguir manteniendo en su ministerio, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de votar. Este año, ¿cuál fue la temática? Acerca de darle la posibilidad a la mujer que acceda a un rango, al máximo rango que tiene nuestra institución, que es la ordenación plena en el ministerio. También hubo 20 expositores, cada uno expresó y luego se votó. Es decir, ¿y la idea cuál es? Si se dice sí, adelante con el sí. Si se dice no, es que se tiene que seguir trabajando y se tiene que seguir pensando y que no es el tiempo. ¿Se entiende? Y no se murió nadie y la vida sigue y al otro día hay que pagar el impuesto y al otro día hay que seguir con la vida, ¿no? Pero creo que son temáticas de muchísimos años que se conversan pero que nunca se charlan, ¿no?
Entonces, bueno, lo que decía Hugo. Chan. El acta de compromiso ministerial también, que eso también se aprobó, que es nueva, y que la tienen que firmar todos. Se tienen cosas importantes adentro, y por ahí algunos no le prestan atención. Claro, en cuanto al acta de compromiso ministerial, antiguamente el pastor firmaba un compromiso en lo que respecta a lo que él cree, al credo. Es decir, todos creemos en la Trinidad. Amén. Muy bien. Seguimos bien. Vamos bien. En la Trinidad. Y así es nuestra base de fe. Eso es lo que creo. ¿De acuerdo? Pero lo que no habíamos consensuado es lo que hacemos, que eso se llama ética. Bueno, hay como 5 temas: abusos de menores. Bueno, la participación de política es un tema de hoy en día. El pastor puede participar, sí puede participar, pero tiene que dejar su actividad ministerial. Es como que queda cesante, ¿no? Y se involucra en su actividad. Pero votamos no estar de acuerdo que un pastor pueda seguir con los 2 sombreros, ¿no? Es decir, creemos que hacemos algo digno, que merece la honra, y si uno de repente quiere incursionar a la política, es fantástico, pero deja el pastorado, que lo sepa otra persona, y dedícate al llamado que vos tenés. Entonces creo que eso nos ayudó a poner un acuerdo. A veces yo escuchaba, fulano está en la unión, mengano sigue siendo de la unión, y yo digo, ¿qué es eso? Tenemos algo que es la credencial, ¿no? Cualquiera va a su servicio social, médico. Cuando vos vas, ¿qué te dicen? A ver, ¿me da la credencial? Ese elemento, es decir, yo voy a ver a Boca, a mí me dicen, ¿me da la credencial? Vale, ahí ya no entran las copas que tiene. Pero bueno. ¿Hay alguna pregunta? Y lo mismo que voy ganando la copa. Bueno. Quedémosla. Otro recuerdo. Pero digo, la credencial es nuestro elemento de identificación. Entonces, cuando alguien tiene la credencial, durante ese año manifiesta que está en correcto vínculo con la institución. Es decir, me parecían algunas cosas básicas para convivir como en una familia, ¿no? Que realmente lo somos. Y una familia, imagínense ustedes, hay 3.000 ministros en la Unión de las Asambleas de Dios, ¿no? Es decir, muy grande, y que necesitamos, como decir, bueno, ordenarnos en lo que sentimos, en lo que creemos y en algunas cosas que son importantes para convivir, ¿no? ¿Preguntas? Ya. Muy bien. Ahí te acercan el micrófono, mira. Bueno, yo quiero hacer una pregunta con respecto a lo último que mencionaste, el tema de la política. Correcto. Para ponernos también de acuerdo. Si nosotros mantenemos esa posición de fe de que oramos y declaramos que la Iglesia debe tomar los espacios de gobierno, ¿no? Para poder gerenciar, parece que la Biblia, bueno, bien sabemos, dice que cuando el justo gobierna la ciudad se alegra y cuando gobierna el impío la ciudad gime. Entonces, si nosotros declaramos eso, no sé si a lo mejor en la fe estamos equivocados, ¿no? Que tenemos que ocupar esos espacios, y de pronto Dios me habla a mí que yo ocupe ese espacio, tengo que renunciar a mi credencial de ministro para ejercer ese espacio de gobierno. Eso es lo que no me cierra. Si yo tengo un llamado primero como ministro, ¿no? De Dios. De pronto Dios me abre la puerta o me habla que tengo que ocupar ese espacio para gobernar hacia una ciudad, una provincia, donde sea, no, porque creo que un pastor tiene la capacidad y creo que tiene también, bueno, justamente la guía del Señor para ejercer esa función, y son funciones donde en alguna instancia siempre se toman decisiones, ¿no? Bueno, a nivel nacional, como la ley de aborto, todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero también en una ciudad se toman decisiones. Entonces,
Uno tiene que renunciar a un llamado, buscar a ver quién voy a poner de pastor ahora durante este periodo que pasó 2 años, 3 años, 4 años, y salir de la, digamos, del campo ministerial. Así es. Lo que uno necesita es tener una licencia. Te explico por qué. Si cuando uno incursiona en la política, tiene que militar políticamente y lo tiene que hacer en un partido político. El término nos ayuda a entender el concepto. El partido viene de parte y la iglesia es el todo. Si la parte práctica del tema, ¿cuál es? Uno en la congregación tenés que tener personas con diferentes miradas políticas y uno como pastor los tiene que abrazar a todos sin distinción alguna. Es decir, tanto a mí me toca, muchas veces me ha tocado tener que explicar la oración, ¿no? Hemos orado por la expresidenta cuando estaba en funciones, el presidente Macri actualmente, pero siempre aclarar, porque a veces la gente dice, es kirchnerista, es de Cambiemos. Entonces yo le digo, no, Dios es más que las partes, es el todo, y la iglesia no puede identificarse con un partido, con una parte, porque de alguna manera generaría una crisis interna que no podemos supeditar a la congregación a divisiones por ideas políticas. No, pero en primer lugar, a ver, una cosa es pertenecer a una línea partidaria popular y ejercer una carrera política, ¿no es cierto?, paralelamente con el ministerio. Y otra cosa es que puntualmente, por un tiempo determinado, Dios te muestre que tenés que estar en esa banca 2 o 3 años y te retirás. O sea, no es una carrera política, no es una proyección de decir, voy a sumar esto a lo que ya tengo, sino algo muy puntual, en donde Dios me pone como para hacer claro, luz. pero para tener una banca, sí. vos tenés que buscar votos. Si sí. Vos tenés que militar políticamente y lo tenés que hacer en un partido. Y un partido propio de la iglesia. Bueno, pero no deja de ser partido. Es decir, donde en un partido va a tener una base de pensamiento ideológico, donde vas a tener un pensamiento económico, ¿no? Vas a decir, no, yo soy más socialista, no, soy más liberal. Pero en la iglesia vos vas a tener gente de todas las miradas en lo que hace la política económica. ¿Entendés? Entonces, otra vez, terminamos reduciendo lo que es un ministerio donde ya no hay esclavo, hombre, mujer, no hay diferencia y empezamos a hacer un partido. Entonces, lo que decimos es que el pastor tenga una licencia, porque igualmente los términos llevan un tiempo, serán 4 años, 2 años previos de hacer campaña, va a llevar un tiempo. Y que durante ese periodo otro esté en el púlpito, otro predique. Digo, funcionalmente es muy difícil toda la semana haciendo campaña política y el domingo subir al púlpito en un momento es como que la cosa va a ser crítica y difícil, ¿no? Ese es el espíritu de la cosa, ¿no? En otros países, y suma algo más, en otros países que nos llevan muchos años en esto, nos damos cuenta que las historias no son buenas, ¿no? Porque hoy en día gobierna el partido con el que yo me siento identificado, mañana gobierna el otro y proscribe la iglesia. ¿Por qué? Por una mirada política que no tiene nada que ver con mi llamado, ¿no? Pero definitivamente hay que entrar. Por ejemplo, en nuestra congregación empezamos ahora en junio una escuela de política, ¿no? En un acuerdo con el Estado, ¿sí? Para que los jóvenes se enganchen. Si alguno de mis pastores viniera, es fantástico, pero toma licencia y dedícate a eso, ¿no? Por lo menos es el pensamiento que discutimos, debatimos y luego lo plasmamos en este acuerdo de compromiso. No vamos en contra de eso, sino por el contrario, el potencial lo que uno, el llamado que uno tiene. Si son pastores, son políticos, son políticos. Las dos cosas son buenas, separadas. Perfecto, sí, sí. Bueno, muy buena pregunta, la verdad, porque ustedes lo saben, las intendencias vienen y tenemos que transformar la sociedad.
de San Nicolás con un pastor que se postuló, y se postuló a concejal y después se postuló a intendente, y se postuló por un partido X, ¿no? Automáticamente la oposición, que era la mayoría de todos los que oposición a él, que era el oficialismo, declaró que todas las iglesias evangélicas eran de ese partido político. Y tuvimos que remarla mucho para dar a entender de que nosotros no teníamos nada que ver con eso, ¿no? La iglesia no tiene que ver con política ni nada por el estilo. Muy bien. Sí, chicas, muchachos. Está todo claro, por lo visto, Pastor Hugo. Bueno, muy bien. Pregunta después, Chi. Que pregunta después, Chi, decía el Pastor Naranjo. No, porque algunas personas por ahí dicen, bueno, los temas que se decían en la asamblea no se charlan, no se deberían charlar. Esa era por ahí alguna de las quejas que había. La próxima, sí, el próximo tema a tratar es el tema de las regiones, de la división de las regiones. Así que por ahí le pido que explique un poquito al pastor Osvaldo para informarnos. No, está bien. Es decir, venimos charlando sobre la posibilidad, y pongo el énfasis en la posibilidad, de poder tener espacios más reducidos. El gran desafío de las regiones, gracias a Dios, en los últimos años la institución ha crecido, tenemos una meta de crecer mucho más, pero a veces lo que tienen que enfrentar algunas regiones es el desafío, por ejemplo, de las grandes distancias. Objetivo, ¿cómo poder estar más cerca del pastor? Una de las ideas que hablábamos era tratar de identificar, por ejemplo, algunos pastores referentes. Ustedes vieron que hoy en día se habla mucho de los apóstoles, ¿no? Y hay de todo. Hay apóstoles truchos y apóstoles que realmente hacen un trabajo de apóstol, ¿no? Por un lado hay cosas locas, ya algunos llaman obispos, otros, bueno, no sé, ya tienen nombres más grandes. Y hay otra gente que hace un buen trabajo. Entonces a veces se los persigue. Ahora yo digo, dentro de nuestro espacio, nosotros no podríamos tener, y la uso una vez, permítame, no más, apóstoles, es decir, referentes, es decir, pastores que tienen una trayectoria en su matrimonio, en su familia, en su dedicación, en su amor por los pastores, y que también están en una etapa de su vida donde están delegando el ministerio. ¿No podríamos a esos pastores comprarle una camioneta, ponerlos fuera de todo el área y la gimnasia administrativa, credenciales, papeles, firmas, y que simplemente vayan y toquen un timbre, aplaudan para que el perro salga y luego salga la pastora, golpeen una puerta, se sienten a tomar mate y lo hagan durante toda la semana? Entonces, digo, esto es una charla que no pasa estrictamente por un Excel, por una división en un mapa, sino es un repensar cómo podemos estar más cerca de los pastores, ¿no? Siempre va a haber más necesidades, pero poder estar acompañándolos. Todos tenemos que enfrentarnos con el gran gigante de la soledad. Todos vienen a nosotros y nosotros a quién vamos, ¿no? El hermano, por ejemplo, Rafael Hayer, creo que todos más o menos lo ubican, más o menos, pero por muchos años con su casa rodante iba, ¿no? ¿A cuántos los visitó? ¿Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad? Bueno, y él me mandaba fotos, iglesias re chiquititas, al pie de la ladera de las montañas, y ahí iba. Es decir, cómo tener ese sacerdocio, ese trabajo con los pastores, ¿no? Entonces, bueno, ese es parte del espíritu de ver si pudiéramos generar nuevos espacios de regiones, generar la oportunidad de nuevos liderazgos que generen también un balance nacional
con la mirada no solo de lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Jujuy, lo que pasa en la cordillera, lo que pasa en la Mesopotamia. Bueno, esa es un poquito una idea, ¿no? Respondiendo a Mario. Y en cuanto a eso, todo aporte sería fantástico. Algo que en el CDN, la semana que viene, yo voy a presentar, a ver si podemos hacer como un concilio nacional con 50 representantes nacionales, ¿no? Es decir, generalmente algunas temáticas en grandes instituciones es como que hay como delegados, ¿no? Que representan una mirada, un pensamiento, y bueno, tener 2 días con 50 pastores, pastoras de diferentes partes del país y repensar un poco esto. ¿Qué queremos? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Vieron al ciego Jesús en uno de los episodios? Le ora 2 veces. ¿Se acuerdan la historia? Una primera, ¿y qué le dice después? ¿Cómo ves? Esa es una pregunta que, miren, me ha trastornado, que muchas veces no la hacemos. ¿Qué hace Jesús con el ciego? Va a chequear lo que él está haciendo. Si yo no vivo chequeando lo que hago, no puedo evaluar los resultados. A veces vivimos en una burbuja y no, por lo menos me pasa, no quiero que me pensar, ¿no? Es decir, el pastor tiene poder. En todo espacio de poder puede suceder esto, que es muy peligroso. Si nosotros necesitamos chequear si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y esa sería la idea como de ese concilio para hablar, para decir lo que tenemos que decir y bueno, y soñar con ir creciendo, ¿no? Tenemos una gran oportunidad y creo que es historia. Me estoy cansando de hablar, pastor. Bueno, oramos, ¿les parece que, no sé, sí, no? Bueno, el taller, ahora que toca electricidad o plomería. No, me sentía recién, ¿por qué no oramos por nuestros hogares, no? Yo siento que hace un tiempo atrás el hermano Rafael había perdido a Francis y él venía a la Argentina y lo invité a una reunión de obreros y de pastores. Entonces me dijo, y Osvaldo, pero yo no tengo nada para dar, no tengo un mensaje para dar. Claro, con 82 años, le digo, Rafael, es decir, lo sentí, le digo, usted es el mensaje. Porque hoy en día más que nunca necesitamos que el mensaje sea el mensajero, ¿no? Si yo veo que no hay mejor mensaje, primero fue para mis hijos, ¿no? Tomarme de la mano de Alejandra, darnos un besito y los chicos decían, ay, se dieron un piquito, ¿no? Pero ¿saben qué sentía yo? Que les daba seguridad. Un día vino mi hijo, me dijo, papá, ¿ustedes se van a separar? Y dije, ¿por qué decís eso? Dice, no, porque en la escuela los papás de todos mis amigos están separados. Y él dijo, bueno, es una cuestión de tiempo. Entonces, hoy en día yo veo que es importante el mensaje, pero el mensaje es el mensaje. En una charla justo de pastores, ahí en la región 1, al final alguien se acercó y me dijo, Pato, es muy duro. Y yo le dije, mirá, no sé, es lo que yo viví. Es lo que yo aprendí. A mí me casó el pastor José Manuel, el pastor Codañone, que está ahí, y el pastor Rafael Hayek. Si yo me llego a separar, yo no podría hacerlo. Me casaron 3 pastores, ¿no? Yo le dije, yo aprendí esto. Es decir, yo tengo que tener algo para mostrar que funciona el Evangelio. Y si no, haría cualquier otra cosa. Y este es el gran desafío.
¿Y por qué lo decía? Para orar por los hogares, porque ustedes saben, a veces el problema está en la iglesia, repercute el hogar, o a veces está en el hogar, repercute a la iglesia. Entonces, me gustaría que tomemos un momento para orar. ¿Les parece? Nos ponemos en pie. Si ahí tenés la oportunidad de estar con tu esposa, que la abraces. Y también el desafío de que el Señor restaure cosas. Me ha tocado en los últimos tiempos, casi los veo, ministrar en muchos espacios de pastores y he visto de todo tipo, ¿no? A veces llegar y en momentos así no darse la mano, es decir, porque venían muy mal, porque estaban ya con conversaciones de separación. Y de repente ser el momento para que el Espíritu Santo pueda hacer algo, ¿no? Orar por nuestros hijos también. Si a veces tenemos batallas en el hogar y ustedes sienten lo mismo que yo, ¿no? Uno puede tener la mayor gloria en el púlpito, la mayor victoria, y llegar a casa, tener que esperar al hijo porque está con problemas de adicción o con situaciones y con historias, y uno tiene que repensar tantas cosas, ¿no? Por momentos agarrar a los hijos, decirle perdón, fui un gran pastor, pero quizás no fui el mejor padre. Y denme la oportunidad de ser ese padre que ustedes necesitan. Lo he escuchado también, ¿no? En una charla así de consejería, la esposa del pastor, decir es que nuestra hija fue muy duro y ella se fue y le dijo a mi esposo, si yo no necesito un pastor en casa, yo necesito un papá. Que podamos orar, que el Espíritu Santo, a mí lo que más me enamora del Señor, que es un Dios de nuevas oportunidades, que Él a todos nos da siempre una nueva chance, una nueva oportunidad para volver a empezar, para volver a comenzar, para desaprender caminos equivocados y volver a intentarlo con humildad y con reconocimiento. Y creo que el Señor puede derramar una gracia sobre nuestros hogares, nuestras familias, y definitivamente cuando el Señor empezó algo en tu vida, por más que hoy sea el peor escenario que vivas en tu hogar, tus hijos van a ser para Cristo. La promesa va a ser fiel y tus hijos van a ser para Cristo. Entonces, ¿por qué no empezamos a orar? Tengamos ahí un tiempo de intercesión. Santa Rabacaba. Señor, gracias Espíritu Santo, Señor Dios, porque nos estás hablando, nos estás ministrando, Dios mío, que la gracia tuya es abundante en esta mañana, Señor Dios, sobre nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias. Estés acá, Señor, estés acá, hablándonos, inspirándonos, estés acá, Rey, aleluya, te adoramos, bendecimos tu nombre.